transmisión, en donde vamos a platicar el día de hoy de un tema sumamente interesante, algo con lo que convivimos todos los días, que además desde el 2020 a la fecha se ha vuelto cada vez más cotidiano, y en lugar de que cambie hacia atrás, es decir, que haya disminuido el consumo de comercio en línea, está creciendo toda esta información, todos estos eventos relacionados a la compra en línea. Como da grandes oportunidades, también representa una serie de retos donde principalmente nos vamos a enfrentar a la posibilidad de ser víctimas de fraudes. Vamos justamente a platicar el día de hoy de cómo se encuentra esta situación, cómo ha cambiado el consumo en comercio electrónico, cuáles son las estadísticas que se tienen respecto al número de fraudes que ocurren año con año, qué prefiere la gente a la hora de comprar en línea, si lo hacen con tarjeta de crédito, de débito. Todo eso lo vamos a platicar el día de hoy con el equipo de Adyen, que pues está dirigido por Eric McKinney. Muchísimas gracias, Eric, por invitarme a conducir esta sesión. Muchísimas gracias a ti, Daniel, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Es un gusto compartir con ustedes, como todos los años, previo a la edición del Buen Fin, algunos de los hallazgos y algunas de las observaciones que tenemos del trabajo continuo que hacemos con nuestros comercios en México y lo que los datos nos muestran, un poco las tendencias del mercado en conjunto con los datos que vemos de la Asociación Mexicana de Venta Online, la Conducef. Encantados de estar aquí. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos. Oye, pues va, y además es muy oportuno hablar de este tema ahorita porque ya viene el Buen Fin. Y entonces es cuando como que más nos pican las manos por salir a comprar, y todavía salimos poco en esta pues saliendo o ingresando a la nueva normalidad. No sé en qué momento estamos ahorita de esta pandemia, pero muchas personas van a considerar los medios electrónicos para comprar durante el Buen Fin, y justamente vamos a ver también estas estrategias para poder prevenir una situación de fraude durante esta temporada de ofertas que, sin mal no recuerdo, va a ser del 10 al 16 de noviembre este año. Es correcto. Entonces, pues, si te parece bien, pues arrancamos. Justamente, vámonos con esto de entender cómo va modificándose el volumen de transacciones en digital. ¿Qué sucedió en 2020? ¿Realmente sí fue un cambio tan grande como se esperaba? O pues vamos muy parecidos a 2019. Totalmente, Daniel. Y antes de entrar en materia, quería platicar con todos ustedes, por contexto, quién es Adyen y qué estamos haciendo en México. Adyen inició operaciones en este mercado en 2014, y desde ahí hemos empezado a construir del centro hacia afuera. Adyen es la empresa de tecnología de pagos de preferencia de los comercios, de los principales comercios que están transformando la economía digital alrededor del mundo. Tenemos entre nuestros clientes empresas digitales como Microsoft, Uber, eBay, Facebook y LinkedIn. Y es debido a la escala global y la naturaleza global de nuestras operaciones que hemos aprendido mucho del mercado global de pagos, pero también de cómo la transformación digital está haciendo la diferencia en este ecosistema y sobre todo en esta industria. Adyen es una tecnología, es una plataforma tecnológica totalmente desarrollada en in-house. Es la plataforma de pagos integrada más grande del mundo, que sirve a más de miles y miles de comercios alrededor del mundo. Tan solo el año pasado procesamos 360,000 millones de dólares en nuestra plataforma. Generamos más de 820,000 millones de dólares de ingresos netos. Tenemos 25 oficinas aproximadamente alrededor del mundo. México es una de ellas. Fue la oficina, me parece, número 13 del mundo. Y contamos con más de 2,000 empleados alrededor de nuestras oficinas, con más de 50 nacionalidades. Esto le da una perspectiva muy global a nuestro approach. Y fuimos clasificados por el índice de Forrester como una de las empresas mejor preparadas en términos de innovación y tecnología sobre el ecosistema de pagos global. Somos el mejor fit para aquellas empresas, sobre todo de retail, que se están moviendo a la omnicanalidad, que significa eliminar las barreras entre comercio tradicional y comercio electrónico. Fortune nos clasificó como una de las sextas empresas con mayor potencial de crecimiento alrededor del mundo, y es debido a este momentum que estamos aprovechando de la transformación digital en los negocios y que definitivamente está estableciendo lo que son tendencias en economía digital global alrededor del mundo. Y aquí, si me permites interrumpirte para que nos están viendo, si ustedes creen que Adyen es como una empresa ajena a sus vidas,
o que a lo mejor es la primera vez que ven el logotipo como tal de esta empresa, ahorita se van a dar cuenta que está prácticamente en muchísimas de las compras que han hecho en línea en algún momento. Van a ver ahorita, porque vamos a ver justamente todas las plataformas, todos los negocios que utilizan la plataforma de Adyen para procesar los pagos que ustedes realizan, y son muchísimos. O sea, me había tocado ver algunos cargos que de repente me tocaban hacer en ciertas plataformas de transporte, de entrega, de comida a domicilio, pero ahorita que ya vi todo ahora sí como el multiverso de empresas que están relacionadas con el servicio que proporciona Adyen en México, todos somos recibimos parte de ese beneficio de este procesamiento de pagos, que la verdad es muy interesante también que estén ustedes constantemente muy ocupados en dar a conocer todo este tema de cómo cuidar, cómo hacer compras en línea de manera más responsable. Y además, si hay alguien que sabe perfectamente bien de este tema, pues es Eric McKinney, que pues, eres de los fundadores de Adyen en México, básicamente. No, definitivamente es un trabajo en equipo y somos una organización muy global, pero es interesante también entender cómo hemos participado en México cada vez con mucho más de manera más importante. Y como te platicaba, empezamos en este mercado en 2014, sobre todo sirviendo a los grandes volúmenes de aerolíneas. Poco a poco hemos ido explorando diversas verticales. Hablabas de la vertical digital, todo este tema de entrega de comidas, servicios de supermercado. También participamos mucho en el mercado, en la vertical de suscripciones digitales, contenido digital. Y estos volúmenes que nos han permitido ser el procesador de pagos de comercio electrónico más grande de México actualmente, nos han permitido ver de manera más profunda y desde el centro las complejidades y sobre todo los retos más importantes del mercado mexicano. En este contexto, los retos de control de fraude. Entonces, como platicabas hace un momento, Daniel, tenemos dentro de nuestros clientes en México empresas como Didi, Spotify, Microsoft. Tuvimos mucha experiencia con los volúmenes de grandes aerolíneas como Aeroméxico, Viva y Volaris. También hemos conocido mucho las complejidades de riesgo de fraude por retail, o lo que se conoce como online retail. Y aunque aún no participamos en el comercio presencial, en lo que ocurre en las tiendas físicas o terminal punto de venta, la visión es traer a este mercado nuestra oferta omnicanal, es decir, eliminar las barreras que existen en un mercado tradicional entre el comercio electrónico y el comercio en tiendas o el contacto físico en tiendas. Hemos, como ya te decía, aprendido mucho de este mercado, sobre todo al procesar grandes volúmenes, y eso nos ha permitido tener una perspectiva distinta. Como ya mencionabas, nuestra intención no es estar en contacto con el cliente final, sino ser un intermediario entre el cliente y el comercio. Y entre mejor hacemos nuestro trabajo, más desapercibidos pasamos en esta cadena de valor. Que ustedes no sepan quién es Adyen, el consumidor final no sepa quién es Adyen, es una muestra muy clara de que estamos haciendo bien nuestro trabajo, que es generar una experiencia bastante favorable para el consumidor, mejorar tu experiencia de consumo a través de tecnología digital y que tenga la menor fricción e interrupción al momento de comprar en línea y en tienda física. Y ahorita vamos a platicar también sobre todavía, a pesar de que cada vez ha evolucionado más el hacer transacciones de manera digital, todavía sigue presente esta desconfianza, esta resistencia. Ahorita hablaremos también de ese tema y de cómo, decíamos también al principio, cómo ha ido evolucionando el número de personas que ya están haciendo transacciones de manera digital. Correcto. Y además también cómo el año 2020 marca un hito en el crecimiento exponencial también de este tipo de operaciones. Totalmente, Daniel. El año 2020 fue transformacional para el comercio electrónico en México. Ya se ha hablado mucho de este crecimiento que en 2020, en comparación con 2019, los números mostraban hasta un 81% de crecimiento. Este 81% de crecimiento es un crecimiento ponderado, pero si vemos las tendencias por industrias, porque obviamente este crecimiento de 81% que suena quizá conservador, es cuando ves el espectro completo, ¿no? Y qué tanto sufrieron hospitality y travel al momento de la pandemia. Esos volúmenes disminuyeron importantemente, pero otras categorías como online retail, suscripciones digitales aumentaron en enorme medida. Por eso el 81% ponderado que vemos en todos los datos, en todo el procesamiento local, es una cifra súper importante,
porque no solamente nos adelantó 3 años en 4 años en términos de volúmenes de comercio electrónico esperados en México, sino que también trajo o mostró las problemáticas más importantes a las que nos estamos enfrentando, y ya mencionabas que es el fraude. Vemos que específicamente de este 81% de crecimiento en comercio electrónico, 60% se le atribuye a online retail. Online retail jugó una parte importantísima de este incremento en el volumen de transacciones digitales. Y puedes ver en la gráfica cómo año tras año, todavía 2019 versus 2020, se veía un valle importante. Lo que ves ahí es más o menos la 10ª semana del año, cuando empezó la pandemia, que los volúmenes de comercio electrónico tuvieron un pico importante, pero tanto en 2019 y 20 se ve un valle. Es un valle que atiende, digamos, al seasonality del año. Sin embargo, este año, que es la línea verde que ven más en un tono mucho más fuerte, es 2021. En 2021 vemos el mismo comportamiento hacia la semana 15-20 del año, pero después se mantiene un crecimiento, y conforme a finales de mayo empieza a ceder la pandemia y entramos a esta nueva normalidad de la que ya platicabas, los volúmenes siguen en incremento. Lo que estoy diciendo con esto, Daniel, es que hay un nuevo baseline de transacciones en México que no esperábamos ver hasta 2023-2024. Y con esto ha venido una oportunidad enorme en el mercado. ¿Por qué? Porque más o menos antes de la pandemia, en 2019, ventas en línea representaba 1 o 2% de las ventas de un retail tradicional. Cuando hablamos con nuestros clientes y sobre todo con los prospectos en este mercado, e-commerce representaba un share del 2-3% en 2019. Al momento de ocurrir la pandemia, este share aumenta en algunas empresas hasta el 10-20%, y el crecimiento ponderado del que nos habla la Asociación Mexicana de Venta Online es del 9%. Esto es sin precedentes, que online retail representara 9% de las ventas de retail tradicional. Ya era mucho. Era mucho. Eran cifras que esperábamos ver, como ya te decía, en 2023, 2024. Sin embargo, hubo un aceleramiento muy, muy importante y pasamos de lo tradicional, 2-3% de share, hasta el 9% en online retail. Y la contribución es súper importante porque también se hace cada vez más latente las nociones de omnicanalidad de las que platicábamos. Con este incremento en las ventas, e-commerce se posiciona dentro de las estrategias de nuestros comercios, pero eliminar la barrera entre e-commerce y tradicional se hace también cada vez más evidente para todos nuestros clientes en el ecosistema. Y aquí también es bien importante estar conscientes de ahora sí, una gran posibilidad de hacer compras en digital conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Citando totalmente a Spider-Man, pero ahora el punto justamente es que los consumidores tienen muchas más plataformas, más oportunidades de poder comprar de manera sencilla, y eso nos lleva a ir entendiendo también cómo debo de manejarme en este mundo de compras digitales. Y creo que en esa parte también ver las intenciones de compra que existen en este momento, los medios más utilizados y cómo voy haciendo más eficientes mis transacciones, que eso ya... Ahorita hablábamos en este espectro macroeconómico de las empresas, pero es sumamente importante entender también a los consumidores y entendernos como consumidores del mundo digital. Uno, para que se nos quite el miedo, pero con información suficientemente clara y útil para poder hacer compras responsablemente. Totalmente, Daniel. Hablas de un factor importante. Ha habido muchas opiniones contrastadas en el ecosistema que hablan de que en México el efectivo es el rey, que México es un país poco bancarizado, que el efectivo es el futuro de las transacciones digitales. Sin embargo, los datos que muestra nuestra plataforma nos indican que esto es completamente distinto. ¿Por qué? Porque la primera intención de compra del mexicano es a través de los canales digitales. Pueden ver que el 82% de los mexicanos han compartido que tienen esta edición del Buen Fin intención de comprar en línea. Es decir, ¿vas a comprar? La pregunta es, ¿vas a comprar esta edición del Buen Fin? Sí. ¿Prefieres comprar en línea? El 82% de las personas dicen, sí, prefiero pagar en línea. Y esto es súper importante porque nos muestra
que el mexicano adopta muy rápido el consumo a través de canales digitales. El mexicano sí ve el beneficio de pedir el súper a través de las plataformas que ya conocemos como Corner Shop, como Rappi, sí ve el beneficio de abordar un taxi a través de Uber y lo adopta. Cuando llegó Uber en 2013 a este mercado, había mucha discrepancia en opiniones de si realmente iba a funcionar o no. Y lo que muy rápido nos dimos cuenta es que sí funcionó y México se convirtió en uno de los principales mercados de Uber. De igual forma, conforme mejoramos la experiencia de consumo en línea, el mexicano prefiere comprar en línea. Le es más conveniente, le es más sencillo, porque no pierde el tiempo y ya se ha hablado mucho de las limitaciones, ¿no? También lo que vemos y que es importante es que la primera intención de compra se da a través de tarjetas de crédito y débito. Daniel, la gente cuando está comprando en línea, lo primero que intenta, y sobre todo cuando está comprando en un dispositivo móvil, es pagar a través de su tarjeta de crédito y débito, que es el medio más conveniente. De hecho, mucha gente intenta comprar con tarjetas de vales o intenta comprar con una tarjeta de regalo prepagada. ¿Por qué? Porque es más conveniente. Si me están pidiendo los 16 números de una tarjeta, busco una tarjeta y la doy, porque eso claramente genera menos fricción. De hecho, una encuesta de la AMBO, nosotros sabemos que más del 80% de los compradores en México utilizan tarjetas de crédito, pero además una encuesta de la AMBO nos muestra que el 70% de los compradores indican que es más fácil pagar con tarjeta de crédito y débito. Cuando no funciona, cuando no puedo pagar, cuando existe fricción, me empiezo a transportar a tarjetas digitales, ya saco la app, entro mis datos, llega una aplicación para obtener mi tarjeta digital. Si no puedo pagar con eso, bueno, saco el voucher para ir a pagar a Oxxo, a pagar a una tienda departamental, y si de plano no puedo, pues ya hago una transferencia bancaria o pago en ventanilla. Lo cual es un dato súper importante porque nos indica que entre más mejoramos la experiencia de compra en línea, más se reduce la participación de métodos tradicionales o offline para pagar. Es decir, aquellos consumidores que ya tienen su tarjeta guardada, tokenizada, como es el caso de la experiencia que vemos en Amazon, comprar con un clic, prefieres pagar con un clic. No quieres ir a pagar en línea. Pero también es importante un dato, y es que las compras cada vez se hacen más a través de dispositivos móviles. De hecho, el 47% de los consumidores prefiere comprar en línea y hacerlo a través de un dispositivo móvil, de un smartphone. Por eso ha aumentado también en México mucho la participación o la proliferación de las famosas aplicaciones. Hace algunos años, bueno, algunos comercios tradicionales vieron la posibilidad de vender a través de Rappi, a través de Corner Shop, a través de ofertas similares. Sin embargo, ahora el mercado ha habido un cambio importante en generar sus propias aplicaciones. Hay mucho valor en tener una aplicación. Y en México la penetración más importante de Internet se da a través del dispositivo móvil. Con esto podemos conectar dos ideas muy claras, Daniel. El mexicano prefiere comprar con métodos de pago que generan menos fricción, como la tarjeta de crédito y débito, y lo está haciendo principalmente, su interacción con el comercio electrónico se da principalmente a través de un dispositivo móvil. Y esto es súper, súper interesante observar para esta edición del Buen Fin. Sí, y además también decíamos, mientras más fácil se vuelve el comprar, digo, y aquí aprovecho para meter mi comercial de recomendaciones de finanzas personales. Uno, tengo la oportunidad de comparar más, es decir, no tengo que trasladarme a 4 o 5 tiendas en un día, porque evidentemente, y digo, en ciudades como la Ciudad de México, se vuelve destructivo el traslado. Entonces, puedo comprar más rápido, pero tengo la oportunidad de comparar. Por el otro lado, se vuelve muy sencillo y a la vez, en términos de finanzas personales, implica un riesgo que pueda comprar en un clic. Entonces me lleva también a, como un consumidor, ser mucho más consciente, planear, asegurarme que esto esté dentro de mi presupuesto. Pero la realidad es que es muy sencillo, porque ¿cuántas cosas no pagamos ya de manera recurrente? Totalmente. Servicios de streaming, domiciliaciones, decíamos tiendas digitales a un solo clic. Entonces es muy sencillo, lo cual es una gran ventaja. Además, mientras más sistemas haya que me faciliten la compra es mejor, pero me lleva también como consumidor a ser mucho más responsable del consumo que estoy realizando. Y ahí va, y esto es súper interesante, que mientras más compras hay y más personas sabemos interesadas de utilizar los medios digitales para consumir, también allá afuera pues va a haber intentos de fraude que evidentemente todos los días se combaten, pero es una parte muy importante porque nos lleva también a ir viendo cuáles son estas estrategias para protegerme
ahora en este Buen Fin que todavía incrementan mucho más las compras digitales. Totalmente, Daniel. Y hay como bien comentas, un lado no tan positivo de este incremento importante en transacciones de comercio electrónico, que es el aumento por pérdidas de contracargo. Contracargo es básicamente, para la audiencia y los medios que nos acompañan, la situación que ocurre cuando un tarjetaviente no reconoce una transacción en su tarjeta. Es decir, ocurrió una transacción de tarjeta no presente o de comercio electrónico, yo veo un cargo no reconocido y genero una disputa. Desafortunadamente hemos visto, como mencionabas, que los volúmenes se incrementan, pero también el impacto en estas situaciones de fraude reconocido o de cargos no reconocidos en tarjetas de crédito y débito aumenta importantemente. De hecho, la Conducef señala que los contracargos y aclaraciones atribuidas a fraude, a situaciones fraudulentas, me copiaron, me clonaron la tarjeta, en el segundo trimestre de 2021, asciende a más de 335 millones de pesos. Es decir, es una pérdida importantísima para los comercios, porque también, Daniel, ocurre el efecto de doble pérdida. Se entregan los productos y servicios y después ocurre el contracargo, es decir, hay que devolverle los fondos al tarjetaviente en el contexto de una transacción de comercio electrónico. De hecho, nuestros datos nos muestran que más del 90% de aquellas transacciones disputadas o que están en una aclaración están atribuidas al fraude, están atribuidas a yo no reconozco la transacción y mis datos de tarjeta fueron comprometidos. También es importante ver que aún en nuestra plataforma, y estos son datos que tenemos en nuestra plataforma, aunque ha habido un incremento súper importante en la edición o provocado por ediciones del Buen Fin en años pasados, 18, 19 y 20, hemos visto un incremento hasta del 63% en las transacciones de noviembre en comparación con noviembre de 2018 para online retail. La pérdida por contracargos no ha seguido esta tendencia de crecimiento. Hemos podido controlar muy bien el fraude en nuestros comercios, sobre todo de retail, y ese es el valor que estamos trayendo a este mercado. Ese es el contenido de esta presentación que mis compañeros Casia y Wallace van a platicarles un poco. ¿Cómo estamos logrando en Adyen el efecto de aprovechar para nuestros comercios el beneficio de esta tendencia y este florecimiento del mercado del comercio electrónico sin que esto signifique comprometer pérdidas por contracargos? Y el último dato que tengo, que es muy interesante, son las compras no autorizadas que también nos reporta la Conducef. También el comercio electrónico en el primer trimestre de 2021 reportó más de 787 millones de pesos en compras no autorizadas. Es decir, esta transacción también no la reconozco. Más del 75% de los consumidores atribuyen a que no tienen conocimiento de cómo sus datos fueron comprometidos. Es decir, no reconozco la transacción, pero tampoco sé en dónde me robaron la información de mi tarjeta. Y este es un punto súper importante, Daniel, ahorita vamos a platicar más a detalle, porque habla de una tendencia muy clara de que los datos de tarjetas de crédito y débito en México están altamente comprometidos. Es decir, yo no sé cómo, pero de repente alguien pudo comprar con mi tarjeta en línea. Y esto es una tendencia importante de observar, porque cuando no seguimos regulaciones o mejores prácticas a nivel global de aseguramiento de datos de tarjetas de crédito y tarjetavientes, nos estamos exponiendo a un riesgo de fraude que no se va a mitigar. Es decir, va a seguir la tendencia que observamos de crecimiento en comercio electrónico y el reto está en que el fraude no siga creciendo a la par, ¿no? Es importante observar las razones de origen, las causas raíz de por qué cada vez más datos de tarjetas de crédito y débito en México están comprometidas. Y esto nos lleva a pensar que un cuarto de las empresas han sido comprometidas, han sido víctimas de un ciberataque en los últimos 12 meses. En el mundo esta cifra asciende a 37%, en México son 1 de cada 4 empresas han sido víctimas del ciberataque, lo cual genera esta desconfianza que ya mencionabas, ¿no? Esta incertidumbre en el comprador al decir, tengo miedo de ingresar mis datos bancarios en una página o en una aplicación o en un call center. No me siento cómodo porque no pienso que sea buena idea comprar hasta que no me garanticen que hay un ecosistema de pagos más seguro, que hay una manera de hacer aclaraciones con mi banco más eficiente y que no estoy en un call center intentando dar razones y nadie me puede explicar qué es lo que está pasando con mi razón de contracargo. Y esto nos habla de que, bueno, hay que seguir trabajando enormemente con todos los actores del ecosistema para darle más certidumbre al comprador al momento de transaccionar en línea.
todo lo que está ocurriendo, el aumento de fraude en México con los datos de tarjetavientes y datos personales comprometidos y la tendencia de los ciberataques en México, trae a la conversación entonces temas muy importantes en cuanto a cómo podemos garantizar y darle certidumbre a las transacciones en línea en México. Y esto va en dos bandas, ¿no? Decíamos, por un lado, la responsabilidad del consumidor de aprovechar los avances también que hay. Ya cada vez hay más bancos que te permiten utilizar una tarjeta digital en donde vas a ir cambiando constantemente el NIP de tu tarjeta, por lo tanto se vuelve más complicada pues este seguimiento por parte de quien se dedica a realizar estos fraudes digitales. Esa es una, el estar pendiente de tus transacciones o tus estados de cuenta, activar todos los avisos de compra que se tiene como parte del beneficio de la banca en línea, de la app bancaria. Es decir, hay muchas cosas que yo puedo hacer para prevenir esta situación o detectar más rápido cualquier situación que esté fuera de lo normal. Y por el otro lado, y que es justamente parte de lo que ustedes realizan todos los días, esto es una carrera diariamente, es decir, ustedes no se van ya de, se acabó noviembre, vamos a descansar hasta el siguiente. No, totalmente. O sea, ustedes van esta persecución, ahora sí, de atrápame si puedes, contra todas las personas que están desarrollando tecnología para cometer fraudes. Ustedes están desarrollando diariamente soluciones que vayan cerrándole el paso a estos esfuerzos por robarle a las personas cuando están realizando una transacción digital. Totalmente. Las condiciones del ecosistema que ya comentamos generan una oportunidad importante para los defraudadores, que vaya que la han aprovechado desde 2020 de manera muy, muy importante. Y ocurren cosas como las recomendaciones que decías, ¿no? Una recomendación importante que agregar a lo que mencionabas para toda la gente que nos observa es no compartir los datos de tu tarjeta a través de WhatsApp para que te depositen dinero. Esa es una práctica muy sencilla, pero que se promueve mucho en México y que ha comprometido muchos datos de tarjeta. Agregando a tu comentario, Daniel. Sí, también nunca, no abran ligas o sea, el banco, recuerden también, digo, y aprovechando pues que estamos en esta parte específica hablando de usuarios y consumo responsable con mi tarjeta de crédito o débito. Igual el banco nunca en la vida nos va a contactar por ningún medio para pedirnos información. Si llegara a ser el caso, cuelguen, no respondan el correo y ustedes directamente comuníquense, porque eso también es una manera de ir acortando la brecha. Muchas veces esta información que bien decías ahorita, no sabemos cómo obtuvieron mis datos. Muchas veces también es pequeños descuidos en el manejo de mi información puede llevar a situaciones que luego son complicadas. De acuerdo, Daniel. Y en México es el país con más fraudes en el mundo. De hecho, cada hora se cometen más de 63 ciberfraudes en México. Y esto habla, digo, no es que en México hayan condiciones particulares que permitan perpetrar mejor el fraude. Sin embargo, hay condiciones del ecosistema que favorecen generar cada vez vectores de ataque más sofisticados. Y es parte de lo que nos va a platicar Kasia Wallace. También mencionar que todos los actores en el ecosistema tenemos parte de la responsabilidad. Nosotros, nuestras soluciones en Adyen, aportan a esta ecuación, a este ecosistema. Nosotros estamos del lado del comercio que transacciona en línea, y a través de nuestras herramientas tecnológicas habilitamos a esos comercios para hacer frente a estos nuevos retos que ya comentábamos. Sin embargo, no toda la responsabilidad recae en el comercio. Tampoco toda la responsabilidad recae en los consumidores o en los bancos emisores. Es un tema de ecosistema, que cada vez podamos compartir mejor información, pero sobre todo implementar mejores prácticas tecnológicas para el control del fraude. Y eso es un poco de lo que vamos a hablar de nuestras soluciones. En nuestra plataforma somos una plataforma de adquirencia de tarjetas de crédito y débito y métodos de pago alternativo, pero tenemos una solución de protección contra el fraude que se llama Revenue Protect, y es de lo que nos va a platicar hoy mis compañeros Kasia y Wallace. Perfecto. Y les recordamos para quienes están conectados a esta transmisión que en la parte inferior derecha de la ventana de transmisión del Zoom en donde nos encontramos está la opción de habilitar la traducción. Ahí pueden ustedes ingresar y van a poder elegir el idioma en el que quieran escuchar esta conversación. Ya vamos a tener desde Brasil, si no me equivoco. Correcto. Nos acompaña Kasia Piñeiro. Ella es la jefa de toda la parte de riesgo y compliance en Adyen, que justamente nos va a compartir pues todo lo que están haciendo en temas de soluciones, y que decíamos, esto es un trabajo
que todos los días se está Totalmente. evolucionando, cambiando, evolucionando e innovando, que es sumamente importante porque lo que buscamos es pues ir a la par de cómo todo esto va avanzando. Totalmente de acuerdo. Pues vámonos, ahora sí que vámonos hasta el otro lado del estudio. Perfeito. Muito obrigada, Eric. Muito obrigada, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Infelizmente, não estou no México, estou em São Paulo, no Brasil, mas com certeza, numa próxima oportunidade, estarei aí pessoalmente. Como vocês estavam comentando, né, o processo de prevenção à fraude ele é muito importante para garantir a segurança de todo o ecossistema. Uma vez que a gente tem essa segurança implementada, a gente tem mais consumidor fazendo compras online, a gente vê os bancos emissores mais seguros e aprovando mais transações e tendo um volume menor de recusa, diferente do que o Eric mostrou, né, que a gente tem um alto volume de transações recusadas. E isso é muito pela falta de segurança no proceso. Seguridad en el proceso del comercio electrónico que todavía existe. Ahí por ahí hablamos de estrategias de prevención de fraude y esto es importante, basarnos en datos. Una vez que tengamos esos datos de los clientes, de los registros de compras, tenemos un proceso mucho más fluido y mucho más efectivo. Para que hablemos de ese proceso, hablamos en 3 frentes: de detección, prevención y respuesta. En el primer instante es importante que tengamos la capacidad de detectar transacciones buenas y transacciones obviamente fraudulentas. Una vez que hayamos conseguido identificar, detectar a los buenos clientes, y aquí podríamos pensar en un registro de compras, un shopper, del que voy a hablar un poquito más, es una tecnología de Adyen, conseguimos identificar perfiles de buenos clientes para que esos buenos clientes no tengan ningún conflicto para poder concluir su compra con total fluidez y seguridad. Nada más desagradable que nosotros como buenos clientes intentemos hacer una compra y que nos rechacen teniendo respuestas negativas. Eso es muy frustrante. También sabemos cuán caro es retener los clientes y traer nuevos clientes. Entonces es muy importante que el buen cliente sea fácilmente identificado, por ejemplo, con listas restrictivas y positivas. Y cuando hablamos de evitar, es importante que tengamos todo el proceso con reglas muy bien establecidas para que podamos de manera efectiva continuar con esa identificación de una buena transacción y de una mala transacción, pero sin onerar el proceso operacional. Eso es algo de que vamos a dar mayores detalles de aquí a poco. Este es en el momento de las ventas, como el Buen Fin o como la Navidad. Necesitamos tenerlo muy bajo control. No podemos onerar a los equipos de operaciones y a tener a los clientes en espera de una respuesta, si su pedido va a ser aprobado o no. Quieren una respuesta de la promoción rápida y quieren recibir el producto, quieren que el servicio se les otorgue lo más rápido posible y sin ningún conflicto. Y cuando hablamos de responder, es muy importante que sepamos que chargeback o los contracargos ceros no existen. Eso es una utopía. Lo que es importante es que el comercio sepa exactamente cuál es el nivel de riesgo, cuál es el punto de equilibrio entre las transacciones rechazadas, cargos operacionales del proceso de prevención de fraudes y disputas recibidas, porque van a suceder. Entonces resulta importante que el comercio tenga eso bien definido, esa estrategia bien definida y que sepa reaccionar, responder. Una vez que se ha identificado un padrón de fraude, vamos a actuar rápido, creemos nuevos perfiles, vamos a utilizar el machine learning, una tecnología que utilizamos para que la herramienta ayude a identificar esos perfiles y incluir nuevas reglas en el sistema. Defendamos los chargebacks definidos, vamos a retroalimentar la cadena con información, pasando para la información de la tarjeta para esa disputa y tener muy buena definida esa estrategia. Y como podemos ver en esta figura, aquí tenemos el flujo de la gestión de riesgo de prevención al fraude de Adyen.
Cuando recibimos una transacción, en primera instancia ya hacemos algunas verificaciones que suceden previas a la autorización, que es para identificar en ese momento a un buen cliente. Es decir, un shopper genérico, que es la tecnología que yo les dije hace poquito, utiliza el machine learning para cruzar los datos. Y por eso es que dije que los datos son muy importantes. Y para cruzar los datos de una transacción que está ahora llegando con transacciones pasadas, para en ese momento identificar si existe un perfil fraudulento o bien de un buen cliente en esa transacción. Toda vez que se haya pasado por esa etapa, vamos a tener algunas otras reglas. Vamos a hacer una evaluación de riesgo de esa transacción. El machine learning puede entrar muy enfocado en ese momento y es ahí en donde vamos a evaluar si esa transacción recibirá un score, una puntuación suficiente para que se bloquee o si la transacción seguirá el flujo y será aprobada automáticamente o bien habrá una revisión manual o seguirá en el flujo de autenticación. Resulta importante que sepamos entonces sobre esas etapas y aquí en esta área tenemos una tecnología muy fuerte que utilizamos el machine learning, no solamente para la identificación del cliente, aquí en la segunda imagen, pero también en la etapa de las reglas, de la evaluación de la transacción, porque ahí es en donde podemos crear perfiles distintos, podemos hacer algunas pruebas y crear dos perfiles, uno de machine learning y el otro perfil junto con las reglas para que podamos ir monitoreando no solo el nivel de chargeback, sino de autorización de perfiles distintos para que lleguemos a una conclusión de cuál es el mejor perfil para continuar. Es muy importante tener datos. Con los datos podemos hacer todo ese flujo de la gestión de riesgo para que la toma de decisiones sea lo más asertiva posible y lo más efectiva posible y que podamos no solamente evitar fraudes, sino que también garanticemos que el buen cliente no tenga ningún conflicto, como vimos en las cifras de Eric y Daniel presentaron. eh, los mexicanos quieren comprar en el Buen Fin, están dispuestos a comprar, entonces resulta importante que ese buen cliente tenga una experiencia sin conflictos, que tenga una experiencia fluida. Cuando estamos hablando de ese proceso, si pudiésemos cambiar a la siguiente diapositiva, podremos ver un poquito mejor cómo es que Aden trabaja con todos esos datos. Trabajamos con total transparencia. Entonces, una grande diferencia en el proceso de prevención al fraude. No tiene que ser una caja negra. El comercio tiene que tener acceso a los datos. Trabajan con completa transparencia. En nuestro proceso de machine learning tiene una facilidad en la explicación que el comercio puede entender exactamente por qué Machine Learning rechazó esa transacción. Dejamos eso muy simple y sencillo para su entendimiento. Trabajamos con pruebas A, B, como ya lo dije antes, cuando tenemos perfiles distintos y vamos evaluando el comportamiento y efectividad de los perfiles. Claro, resulta importante llegar al tema del apetito de riesgo. Muchas veces nos preguntan, Kasia, ¿cuál es el índice del chargeback? ¿Cuál es el índice de aprobación o ideal? No hay un número mágico, no hay un número correcto. Depende mucho de la industria en la cual operemos, de su apetito de riesgo, en el momento como negocio o como marca. Entonces, no hay una fórmula mágica o un número mágico para esto. Y las listas restrictivas de bloqueo y de confianza resultan importantes para que podamos continuar con el proceso. En las tiendas locales también es importante que cada comercio tenga su particularidad, que tenga un perfil de fraude específico, ah, que tenga los productos más buscados. El mercado mexicano tiene algunas particularidades con relación al patrón de fraude en donde debemos actuar. Es fundamental también conocer esos pequeñeces, tanto del negocio como de la región, para que podamos crear reglas personalizadas para actuar en ese padrón de fraudes. Y algo muy nuevo que ya pude traerles ahora es el Network Signals o señales de red. ¿Qué es lo que significa?
Aden es una empresa, como Daniel dijo al comienzo, que tal vez nunca oyeron hablar de Adyen. Estamos en su vida, en su día a día. Procesamos muchos pagos a nivel global. Tenemos muchos datos, claro que seguimos todas las reglas de seguridad en Europa y en todos lados, pero para la prevención del fraude es importante que podamos trabajar con datos globales. Entonces, el Network Signals, juntamente con Machine Learning, están para definir patrones de fraude con mayor eficiencia, utilizando todos los datos procesados en nuestra plataforma. Ahora, en la siguiente diapositiva, aquí estoy mostrándoles un ejemplo un poquito más claro del proceso para, bueno, no sé si podamos llegar a la siguiente. Aquí tenemos, no sé si puedan verlo bien, tenemos todo el material dispuesto en nuestro site. Tenemos cosas que hablan sobre el flujo y pueden consultar nuestra página y en las plataformas de comunicación que tenemos. Aquí tengo apenas un ejemplo de cómo funciona esto. Una vez que hemos recibido la transacción, esa transacción va a pasar por reglas de preautorización dentro del Reward Protect y ahí puedo decidir recibirla o rechazarla. Entonces, la primera verificación, yo estoy verificando el padrón de fraude muy fuerte porque yo seguí el flujo. No tengo por qué enviar esa transacción al banco emisor de ese día. Ya la podemos bloquear, la transacción. Y así los bancos emisores también van entendiendo que el comercio tiene mucho más controles. Y eso a mediano o largo plazo interfiere mucho en las tasas de autorización. Para que veamos también el proceso de prevención del fraude está muy vinculado a la efectividad y a mejoras en la tasa de aprobación de pagos. Una vez que hayamos pasado por esa etapa, podremos decidir tener un flujo de autenticación, que es el 3D. Tienen también muchos materiales 3D, ese que es el flujo de autenticación para el pago online, muy semejante a la tarjeta física con el chip y contraseña, en donde autenticamos el pago con la contraseña. Entonces, ahí podemos decidir seguir con el flujo de autenticación y siguiendo con la transacción va para el emisor la va a aprobar según el flujo o bien también ya la puede rechazar, pero una vez que el emisor ha aprobado, vamos entonces a aplicar reglas post autorización, que vamos a utilizar información que el banco emisor compartió con nosotros en la aprobación para enriquecer el análisis de prevención a fraudes y de ahí decidir si aprobamos o no la transacción. Pero podemos incluir otra etapa que es el análisis manual. Sabemos cuán importante es el análisis manual para el proceso, entonces podemos decidir en ese momento no aprobar automáticamente el pago, pero derivar esa transacción para un análisis manual en donde el equipo de hecho entenderá y verá la transacción y tal vez entrará en contacto con el cliente para confirmar algunos datos para entonces decidir aprobar o no la transacción. Es un flujo bastante complejo, pero que sucede en milisegundos, quitando la cuestión de la revisión manual. Y es muy importante que se ajuste para que evitemos problemas con nuevos clientes y evitar que el fraude sea aprobado. Cuando hacemos el link de ese proceso de prevención al fraude, como en el momento del Buen Fin, resulta importante que todos los comercios tengan muy claro su apetito de riesgo definido. Es muy importante que el proceso operativo y la carga de procesos operativos estén bien balanceados. Entonces, por ejemplo, en un momento del pago de ventas como en el Buen Fin, disminuya un poco la carga de transacciones, por el volumen de transacciones encaminadas para la revisión manual y aumentar un poco el volumen derivado a la autenticación para que los pedidos no se acumulen en una fila de análisis. El proceso de prevención al fraude es muy vivo, es muy dinámico. Esos ajustes se requieren hacer siempre, en todo momento. Se identifica un nuevo padrón de fraude, un nuevo producto que es blanco de fraude, es necesario que respondamos y actuemos rápidamente. En momentos como el Buen Fin es todavía más importante que antes del comienzo de ese momento
se haga una recalibración de todo ese engranaje para garantizar que el proceso suceda sin sorpresas, con una alta tasa de aprobación e índice de chargebacks controlados y con un cliente satisfecho, con un cliente con su pedido o su solicitud aprobada. Ahora vamos a la última diapositiva en donde traemos un poco mayor detalle. Vamos al siguiente, que sería la última. Un poquito más de detalle sobre las herramientas de Adyen y cómo vemos a cada una de estas etapas que les dije, de la detección, de la prevención y de la respuesta, para mostrarles que la herramienta de Adyen funciona con una estrategia diversificada de riesgo, no solamente en cuestiones de tecnología, en donde tenemos reglas personalizadas, machine learning, edit test, network signals, sino que también tenemos herramientas, soluciones que actúan en cada una de estos frentes o momentos. Es muy importante que todos esos momentos de detección, prevención y el momento de respuesta estén interligados para que el proceso resulte fluido y no presente ningún tipo de sorpresa. Vamos a dejar un poquito más claro y visible todo ese proceso. Wallace, ahora él es del equipo de fraude y nos va a explicar un poquito mejor un caso de éxito que tuvimos justamente aplicando toda esa tecnología. Ahora bien, le doy el micrófono a Wallace. Muchas gracias. Gracias, Kasia. Muy buenas tardes, chicos. Es un placer hablar con ustedes. Y me gustaría estar en México, pero desgraciadamente no fue posible. Entonces, estoy hablando aquí de Sao Paulo con este asunto tan importante y relevante, principalmente en un periodo como el del Buen Fin, en donde tenemos muchos clientes, algunos queriendo transaccionar y hacer su compra, y queremos garantizar que su proceso de compra se haga de la mejor manera posible. Entonces, si yo le pudiera decir que el mayor riesgo que tenemos como equipo de riesgos es encontrar el balance en el buen nivel de conversión y un nivel aceptable de contracargos. Aquí entonces tenemos un ejemplo de una persona minorista en el mercado mexicano. Para darles ese contexto, este minorista tuvo un ataque de fraude en el inicio de 2021 e identificamos varios intentos de fraude. Entonces, para que vean el contexto, creo que Casia nos explicó lo que es el contracargo y el fraude. Y es importante decir que existe un mercado atrás de todo esto. Entonces el defraudador finalmente no quiere robar los datos de la tarjeta para consumir un producto y revenderlo, sino que también quiere robar datos de la tarjeta para venderlos en la deep web, en ese tipo de mercado online. Entonces, frecuentemente hacen pruebas de tarjetas en e-commerce. Por eso deberemos tener una estrategia de riesgo bien definida y garantizar que tengamos control sobre su operación, sobre lo que está sucediendo, para que podamos diferenciar al cliente bueno del cliente malo, evitando así los famosos contracargos. En este caso real, para darles un contexto, identificamos en esta línea verde una baja muy fuerte en la cantidad de conversión, la cantidad de transacciones autorizadas de este cliente, justamente porque en ese periodo sufrieron un ataque de fraude en donde tuvimos varios intentos con varias tarjetas distintas y se hacían insistentemente intentando, haciendo pruebas con este e-commerce. Como consecuencia, pueden ver ahí en la línea roja, el índice de contracargos de las transacciones de ese cliente fue muy alto entre enero y el final de abril, justamente porque los datos de la tarjeta robada, algunos defraudadores tuvieron éxito y consiguieron hacer un fraude. Entonces, en la próxima gráfica podremos ver el índice de rechazo que tuvimos para este cliente. Y aquí, como dijo Casia, la herramienta de Adyen actúa en la preautorización, es decir, antes de enviar la transacción al banco emisor. Entonces, ya que hayamos mapeado e identificado el problema, actuamos también en la creación de reglas personalizadas y revisiones manuales. Y como pueden ver, el índice de rechazos de Revenue Protect aumentó y el índice de rechazos
se redujo a lo largo del año. Los intentos de fraude estaban siendo parados por Revenue Protect y el banco cada vez necesitaba rechazarlas. Entonces, a veces son rechuzas por riesgo o intento de fraude o por en vez de la manera tradicional como saldo insuficiente. Y en la próxima diapositiva estamos hablando de cómo aplicamos una estrategia de riesgo y qué soluciona aplicamos aquí. Acostamos decir que todo es sobre datos. La información es importante y relevante. Y en este caso específico, actuamos fuertemente en análisis del comportamiento, en análisis de particularidades del mercado mexicano y en el acompañamiento junto con ese cliente en el manejo de la estrategia de riesgo. Entonces traje aquí un ejemplo. Aquí en este slide podemos ver en la esquina derecha del mismo cliente con 276 intentos para varias tarjetas con diferentes direcciones de entrega distintas. Y para que ustedes tengan una idea de los intentos de fraude que identificamos. Y en la parte inferior izquierda podemos ver también un cliente con diversos intentos de alto valor, algunos de ellos con una tarjeta de los Estados Unidos y varias tarjetas distintas. Entonces, para que vean cuán insistentes son a la hora de aplicar el fraude. Y cuando hablamos de análisis de comportamientos, por favor, voltemos a la otra diapositiva. Cuando hablamos de un análisis de comportamiento, hablamos de entender la diferencia entre el cliente bueno y el malo. Quiero saber cuántas transacciones hace el buen cliente, en qué regiones más actúa, el horario. Hay un volumen de horario de ventas. Y entonces utilizo toda esa información para clasificar a esos clientes y a partir de ello creo parámetros. Entonces, esas reglas combinadas con la machine learning, es decir, la máquina viene aprendiendo el funcionamiento del fraude, es lo que mueve esa máquina y que nos ayuda a encontrar ese equilibrio. Cuando hablamos de cuestiones regionales, estoy hablando de 3SS, estoy hablando de revisiones manuales. Entonces, si pensamos en otros mercados como el europeo, no es tan común el análisis manual de una solicitud. Pero para América Latina, México y Brasil eso es muy común. Entonces, si tenemos un producto de alto valor agregado, en donde no quisiéramos solamente tener el machine learning o una decisión automatizada, tal vez quisiéramos tener un análisis humano para confirmar si ese pedido es de fraude o no. Acostumbramos decir que no hay una bala de plata. La solución de ADIE nos ayuda mucho en el sentido de que podemos diversificar su estrategia de riesgo. Entonces podemos utilizar las 3SS, utilizamos las revisiones manuales, creamos reglas personalizadas con base en la región, con un banco específico, un portador de una tarjeta. Y utilizamos toda esa información para entender el comportamiento del cliente y calibrar correctamente la estrategia de riesgo. Nuevamente, en este caso, como hemos identificado un ataque, la idea es simple, mapear el problema, entender lo que sucede y actuar en la solución. Y la solución puede venir de diversas maneras, como lo dije. La revisión manual, 3DS, reglas personalizadas, pruebas A/B, como dijo Casia, y puedo comparar perfiles de riesgo distintos para entender su desempeño y cuál es lo mejor para mi e-commerce. Y hablando un poquito de los procesos de datos en la próxima diapositiva, aquí tenemos el resultado de la aplicación de todas esas reglas y de ese seguimiento y de la consultoría del apoyo efectivo para el mercader mensualmente, actuando en la estrategia de riesgo. Entonces, si comparamos los datos de enero hasta el final del año, tuvimos un aumento del 140% en la tasa de conversión. Es decir, que hay muchos más clientes aprobando solicitudes, aprobando transacciones y que tienen una experiencia con menor fricción. Si lo comparamos con el inicio o el final del año pasado, es un número mayor incluso de conversión.
En la siguiente diapositiva tuvimos un aumento de 99% en la tasa de una disminución del 99% en la tasa de contracargos. Es decir, que conseguimos permitir que los buenos clientes hicieran sus transacciones y se fueran autorizadas y que tuvieran una buena experiencia en el e-commerce y sin permitir que defraudadores pudieran continuar teniendo éxito en los intentos de fraude. Entonces, si observamos la siguiente diapositiva, es lo que decimos como sweet spot. Es un punto de equilibrio en donde les permito a los buenos clientes transaccionar en mi e-commerce, reduzco el riesgo de fraude y los riesgos de contracargos y obtengo una operación muy saludable. Entonces, a partir de esto, es mucho más simple definir una estrategia del e-commerce y pensar hacia dónde dirigirnos. Entonces vemos muchos e-commerces, incluso de otros países de Europa, de los Estados Unidos, que procesan el pago en México y Brasil y nuestro papel es muy consultivo de apoyar, ayudar y auxiliar en ese sentido. Siempre buscando el equilibrio perfecto, bueno, no perfecto, pero un equilibrio entre un mayor índice de conversión, permitiendo que los buenos clientes tengan una experiencia sin fricción y reduciendo al máximo el nivel de contracargos para potencializar al e-commerce y de los nuevos clientes. Muchísimas gracias. Súper interesante, Daniel, observar las lecciones aprendidas de una estrategia de fraude. Y conecto la idea con un punto que mencionaste tú al principio, ¿no? Se habla mucho de estar preparados para el Buen Fin. ¿Cómo preparo a mi comercio electrónico para llegar a esta temporada de ventas alta? Y como bien mencionaban Casia y Wallace, no se trata de una estrategia que se realice en una sola ocasión. No es, ok, me preparo para Buen Fin en septiembre y dejo las reglas de fraude configuradas para llegar a esta época, sino que es un esfuerzo continuo. Es el trabajo continuo de Wallace y su equipo el que ha logrado con este retailer de ropa y accesorios consolidar una estrategia que hace sentido desde enero de 2020-21 hasta llegar a esta temporada de venta, ¿no? Es una iteración continua entre el análisis del fraude con el análisis de tasas de autorización y diversificar la estrategia. Me gustó mucho una frase que utilizó Wallace, de que no existe un silver bullet, ¿no? Una bala de plata, que ok, tú implementas esto y se acaba el fraude en México. Ya no tienes problema, ya no vas a tener pedidas por contracargo. Al contrario, tú implementas esto, pero también tienes que complementar con esto otro. Es hacer uso de diferentes herramientas en una caja para llegar a ese punto ideal entre la máxima tasa de aprobación posible con la menor pérdida por contracargos. Y eso es un comportamiento responsable. Hablábamos hace rato, ¿no? Cómo los comercios tienen que tener un comportamiento responsable y enviar tráfico limpio a la red y no delegar esta responsabilidad por completo a otro actor del ecosistema, que sea el banco emisor el que revise el fraude, que sea el tarjetaviente el que autentique su transacción, sino tener una participación mucho más proactiva y propositiva para el ecosistema a través de este tipo de herramientas. Y esto que decías, de hecho, al inicio, antes de que Casia y Wallace tuvieran su participación, que es un ecosistema y todo el mundo, ahora sí que aquí todos ponen, ¿no? Tanto es parte del sector financiero, es decir, la banca, cuidar todos los procesos para, pues al final por ahí va a haber también una parte de este proceso que pasa, la parte de los comercios, en este caso el desarrollo constante y esta iteración de la tecnología, de los procesos, irlos revisando y también del consumidor para que podamos llegar pues a reducir lo más que se pueda el número de fraudes, pero también por el otro lado que la experiencia de compra se vuelva lo más ligera y lo más sencilla posible, ¿no? Porque son dos temas. Uno, el exponer mi información, el ser víctima o posiblemente ser víctima de una situación de fraude, pero la otra también puede ser algo tan, digamos, o sea, o tan poco grave como el hecho de que no pase mi compra. Es decir, totalmente. No me defraudaron, todo bien, pero el hecho de que yo trate de comprar a través de un medio digital y que mi compra no pase, se cancele, no se reconozca, se vuelve también una situación que no es deseable y que a veces también hay personas que se sienten más
seguras o tranquilas yendo a la tienda a comprar, ¿no? Entonces creo que también ese es otro de los procesos que ustedes son lo que están trabajando constantemente, los comercios lo están trabajando, que es que la experiencia de compra se vuelva rápida, sencilla y segura. Y tomas un tema súper importante, ¿no? Porque muchas veces el control de fraude tiene esta connotación negativa de que hay que bloquear al defraudador. Sin embargo, con las herramientas que nos platicaron Wallace y Casia, se tiene una visión distinta, que es reconocer cada vez mejor a tu comprador leal, a tu buen comprador, a una intención legítima de compra, y entre más aboques esfuerzos a servir a ese consumidor legítimo y aumentar tus tasas de autorización, por contraste sale a reducir el defraudador, ¿no? Vemos estos comportamientos como los que mostraba Wallace en pantalla, en el cual vemos un intento súper claro de fraude con más de 300 tarjetas, 20 direcciones, quizá direcciones de envío que tus clientes normalmente no acostumbran, y eso cambia completamente la visión, ¿no? Porque se alinea entonces la estrategia del fraude a los propósitos del negocio, que es incrementar las ventas y satisfacer cada vez mejor al usuario en su experiencia de consumo. Perfecto, pues con todas estas reflexiones, estos análisis, el ver incluso, y es muy interesante porque no siempre tenemos la oportunidad de entender todo lo que sucede detrás de una compra, ¿no? Totalmente. O sea, mucho menos ahora que decíamos, yo doy de alta una vez mi tarjeta en la vida y ya me desentiendo, o sea, ya no vuelvo, salvo que rebote, salvo que no pase, lo que sea, vuelvo a hacer conciencia de que está ahí mi tarjeta, pero es verdaderamente todo un gran universo de esfuerzos, de desarrollos tecnológicos, de actores de diferentes sectores que están involucrados en que una transacción se realice. Y como ya esto sucede en milésimas de segundo, pues a veces se nos olvida todo lo que está ocurriendo detrás. Completamente, Daniel. Y quiero agradecer muchísimo a Wallace y a Casia que nos han compartido todo este aprendizaje, todo lo que estamos viendo en el mercado. Como puedes ver, Daniel, somos una empresa que opera en escala global, utilizamos equipos globales y eso trae algo también interesante a la ecuación, ¿no? Que es la experiencia global con conocimiento local, entender cómo funciona Prosa, cómo funciona iGlobal, cómo funciona Visa Mastercard, cuáles son las reglas que los bancos emisores en México han establecido en el contrato interbancario doméstico, y eso es lo que les da a los comercios todo lo que necesitan para hacer de su estrategia de pagos y de control y gestión de fraude una estrategia positiva y sobre todo un driver de los ingresos del negocio, en lugar de verlo como una parte operativa y totalmente comoditizada, ¿no? Ver payments como un driver de nuevos ingresos en la economía digital global. Perfecto, pues mil gracias. Esta plática bastante interesante. Prepárense para el Buen Fin, ya está a la vuelta de la esquina. Quienes están pensando también desde la parte de tener, o sea, desarrollar sus comercios en la parte digital electrónica, pues cada vez hay más herramientas y más facilidad para hacerlo, más oportunidad además de que yo pueda tener éxito y crecer mi negocio también si ingreso al mundo digital. Entonces también hay que ir considerando esa parte, quienes son independientes emprendedores, quienes son usuarios, pues ya vieron todo el mundo de cosas que suceden detrás de sus compras. De cualquier manera, siempre habrá responsabilidad de nosotros como usuarios, como consumidores, de hacer las transacciones lo más seguras posible, que allá afuera también los comercios y las industrias que se dedican a toda esta parte del procesamiento de pagos están trabajando todos los días para que esto sea lo más seguro posible. Eric, muchísimas gracias y pues vámonos a preparar para el Buen Fin y para hacer compras responsablemente. Muchísimas gracias, Daniel, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias. Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, Facebook y LinkedIn. Este contenido va a estar ahí para que iniciemos a partir de esto nuestra conversación. Estamos a sus órdenes y muchísimas gracias, Daniel. Gracias.